pertenecíamos a la iglesia adventista del séptimo día y me daba miedo las imágenes porque había por todos lados. Muy chica yo iba a la iglesia católica y pues para mí era extraño, y más todo lo que decían de la iglesia, que pues que era la ramera, que muchas cosas malas. Entonces después mi esposo me dijo, si no te regresas a la católica, pues nos vamos a dejar, porque él también ya quería regresar, estaba alejado. No sé qué es la verdad. No tengo ganas de vivir. Me siento perdido, siento un gran profundo dolor y oscuridad en mi corazón. La Biblia dice no debemos confesar los pecados uno con otro, muéstremelo. La Biblia dice que tengo que confesar los pecados solamente con Dios, muéstramelo. Eso no existe. Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios, y hoy le traigo una de las valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro, así que acompáñame hasta el final de este video. Lo inspiró el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo les inspiró que Jesús no es Dios, es Superman. ¿Por qué no se dejan enseñar por Felipe? Los pentecostales unidos dicen que la Santísima Trinidad es el diablo, que no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el diablo, que no es Dios. ¿Por qué no se dejan enseñar por Felipe? No, porque a mí me enseña directamente el Espíritu Santo. Pero no se da cuenta que si fuera el mismo Espíritu Santo, si fuera verdad el Espíritu Santo, entonces a todos les enseñaría lo mismo. Que alguien me responda por... ¿A dónde que estamos ahorita? ¿A dónde que estamos aquí? ¿Cómo es? Yo creo que Arkansas. Arkansas. Que alguien me responda por qué en Arkansas tenemos tantas sectas. Yo venía por la carretera y me decían, mira, ya la iglesia bautista, ya la iglesia luterana, la iglesia no sé qué, la iglesia en cada esquina. Y todos enseñan cosas distintas. ¿Por qué? Porque supuestamente, ignorando lo que dicen las Escrituras, a cada uno le habla el Espíritu Santo. Lo curioso es que a uno le dice una cosa y al otro le dice otra. Y no solamente otra, sino todo lo contrario. ¿Quién va a creer que el Espíritu Santo ilumina a los protestantes cuando todos están separados, uno por un lado y otros por otro? ¿O no? Si fuera el mismo Espíritu Santo que dicen tener todos, entonces todos enseñarían lo mismo, porque el Espíritu Santo no se equivoca. Oye, los protestantes cometen un error garrafal. El error garrafal que cometen es porque no saben interpretar las Escrituras. Por ejemplo, usted se queda ahí donde estaba, ¿sí? Por ejemplo, en San Juan, en el capítulo, vamos a leer el capítulo 16, versículo 13, San Juan capítulo 16, versículo 13, la Biblia dice que el Espíritu de la verdad nos va a llevar a la verdad plena. Entonces los protestantes dicen, yo no necesito a un Felipe, a mí me guía el Espíritu Santo directamente. Es error, es no entender las Escrituras. Vean, Juan 16, 13. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la verdad los guiará en todos los caminos de la verdad. Aleluya, gloria al Señor. Yo tengo la verdad porque a mí me ilumina el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Y me dijo, Pánfilo, funda otra iglesia, porque esa iglesia se prostituyó. Allá en mi tierra llegó un pastor y le dijo a la gente que el Espíritu Santo le iluminaba y conquistó mucha gente, pero hubo un problema. Se iban a casar una pareja, amigos míos. Entonces llegó, el pastor le dijo al novio, bueno, el Espíritu Santo me dijo anoche que su novia tiene un espíritu y que antes de casarse tiene que acostarse conmigo para sacarle el espíritu. Y se lo dijo el Espíritu Santo. ¿Sería el Espíritu Santo que le dijo eso? Era lo que le llegaba a la mente, y como los protestantes creen que todo lo que le llega a la mente a ellos es guiado por el Espíritu Santo, le dijo eso al muchacho. Y el muchacho se enfureció. ¿Se imaginan, verdad? Quería acostarse primero con la novia de él para sacarle el espíritu. Y llegó furioso y le dijo, ¿cómo se le ocurre al pastor que quiere acostarse primero con mi novia que para sacarle el espíritu? Mejor me largo de ahí, me salgo de ahí, me caso por la Iglesia Católica. Cualquier persona pensante se dará cuenta que no es el Espíritu Santo, sino es lo que él piensa. Y como el diablo le hace creer que lo que le llegue a la mente es del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo lo va a guiar a la verdad plena, pues él tiene la verdad. Ya va, porque no tenemos que interpretar las Escrituras así a la ligera.
Es verdad y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos va a conducir a la verdad plena. Pero, ojo, siga, repítalo y sigue. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. En todos los caminos de la verdad. Atención, escuche lo que viene, que los protestantes no toman en cuenta. Él no viene con un mensaje propio. ¿No lo entendieron? Pongan la lupa, háganle zoom. Sino, Él otra vez. Él no viene con un mensaje propio. ¿Escucharon? Otra vez. Él no viene con un mensaje propio, Siga. sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. El Espíritu Santo no inventa novedades. No viene con un mensaje propio. O sea, cambiando lo que Jesucristo ha dicho y ha enseñado a lo largo de toda la historia del cristianismo por medio de esta iglesia. Entonces aparece el Espíritu Santo y dice, ahora traigo un mensaje propio. No, el Espíritu Santo no viene con un mensaje novedoso. Cada secta que nace hoy trae un mensaje propio porque según ellos el Espíritu Santo viene con un mensaje nuevo, propio de los pentecostales, propio de los adventistas, propio de los mormones, propio de los testigos de Jehová, propio de los bautistas, propio de los luteranos, propio. Mentira, la Biblia dice que el Espíritu Santo no viene con un mensaje novedoso, propio, sino que les va a enseñar lo que ha escuchado. O sea, lo que se ha enseñado desde que Cristo vino y nos habló y no cambia nada. Por eso vean ustedes, el mismo San Juan, capítulo 14, versículo 26, viene a decirnos lo mismo. El Espíritu Santo, vean ustedes, cómo los protestantes se engañan. Y dice, es que el Espíritu Santo nos va a enseñar todo. Y si el Espíritu Santo nos va a enseñar todo, no necesitamos a Felipe. El Espíritu Santo nos enseña. Yo leo la Biblia y el Espíritu Santo me enseña directamente y no tengo que dejarme formar por nadie. Escuchen. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Escuche como dicen los protestantes. Hasta aquí agarran los protestantes, pongan cuidado. Él os enseñará todas Aleluya, gloria al Señor. Él nos enseñará las cosas. todas las cosas, aleluya, yo creo en la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Sí, ahí dice, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. O sea, no necesitamos de Felipe. Ya va. No ha terminado. No me llegue hasta ahí. Porque si es verdad que dice que nos enseñará todas las cosas, vamos a ver cómo nos la va a enseñar. Si nos la va a enseñar inventando novedades, o si nos la va a enseñar recordando lo que ya existe, sin inventar nada. Vamos a ver, nos enseñará otra vez. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Atención a lo que viene, que esto los protestantes no lo leen. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Inventa algo nuevo? Otra vez. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo viene inventando nuevas doctrinas. Otra vez. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí está la mentira de los protestantes. El Espíritu Santo viene enseñándoles cosas nuevas. Y por eso nacen sectas nuevas. Porque supuestamente el Espíritu Santo le enseñó cosas nuevas y no necesita de nadie que los enseñe, sino que el Espíritu Santo les enseñó directamente. No, Señor, porque el Espíritu Santo va a enseñar, no cosa nueva, recordándonos todo lo que Jesús nos ha enseñado. ¿Lo ven o no lo ven? Ahora recuerdan quién fue que enseñó al eunuco. El Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él lo enseñará todo. Pero lo enseñó directamente o por medio de Felipe. Por medio de Felipe. Y eso es lo que los protestantes nunca quieren aceptar. Que el Espíritu Santo no obra como a ellos les enseñaron, sino que el Espíritu Santo obra como enseña la Iglesia Católica. Y que el Espíritu Santo sí habla, pero no habla así a la deriva. El Espíritu Santo habla dentro de su iglesia y enseña y elige y consagra y envía, hace la obra dentro de la iglesia. Si ustedes miran, por ejemplo,
Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, ustedes verán que el Espíritu Santo habla a la iglesia. ¿Pero por medio de quién? Le va a hablar ¿cómo es? A Bernabé y a Saulo. Lo van a nombrar apóstoles, pastores. Lo nombra el Espíritu Santo, sí. ¿Pero cómo? ¿Por medio de quién? ¿Cómo es la cosa? Vean cómo el Espíritu Santo usa instrumentos. Escuchen. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo... ¿Quién? ¿Otra vez? El Espíritu Santo... El Espíritu Santo les dijo. Les dijo. Vamos a ver, ¿a quién les dijo? A Pablo y a Bernabé. Miren, yo los nombro a ustedes pastores. Vayan y prediquen. ¿Les llegó a la cabeza eso? ¿O le estaba hablando a los ministros de la iglesia para que nombrara pastores a Bernabé y a Pablo? Vamos a ver, otra vez, el Espíritu Santo les dijo. El Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para que los he llamado. El Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo para ser pastores, pero los llamó no en la cabeza de ellos diciéndole: Pánfilo, te nombro pastor, vete a predicar, como enseñan los protestantes. No. Dice que mientras los ministros de la iglesia estaban en ayuno y oración, realizando el culto, el Espíritu Santo le habló no a los candidatos, el que quiera ser pastor. A ver, Bernabé y Pablo, ¿ustedes quieren ser pastor? Yo los envío a ser pastores. No. Le habló a los ministros, a los profetas, a los maestros, a los que estaban allí, que eran profetas. Pongan cuidado, el versículo 1. Versículo 1, ¿a quién le habló? En Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros. ¿Profetas y qué? ¿Y qué significa maestros? El que enseña. ¿Y qué significa que hay maestros? Que cada quien puede aprender por su propia cuenta o se tienen que dejar enseñar. Si cada quien puede agarrar la Biblia y entenderla por su cuenta, díganme, ¿para qué están los maestros? ¿O no? Entonces estaban maestros. Ustedes búsquenme 1 Corintios capítulo 12 versículo 28. Vean, otra vez. En Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. El Espíritu Santo habla por medio de sus ministros. Por medio de Felipe le habla el eunuco, le enseña el eunuco. Por medio de sus ministros elige a Saulo y a Bernabé. Por medio de sus ministros los envía con la imposición de las manos de los ministros de la iglesia. No como los protestantes. No como los protestantes. Que el protestante para ser pastor agarra la Biblia y ya tuvo una revelación y el Espíritu Santo le dijo: Pánfilo, te nombro pastor de la iglesia. El Espíritu Santo me habló. No, el Espíritu Santo no habla así. El Espíritu Santo habla dentro de la iglesia a través de sus ministros. Elige, enseña, consagra por medio de sus ministros. Pero el problema es cuando las personas no quieren descubrir lo que enseña la Biblia. Observen que el mismo Jesucristo, según dice Pablo, el mismo Dios dejó en la iglesia, y yo quiero con lupita que ustedes lo descubran, maestros, para que ustedes se den cuenta que nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Y como nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta, para eso Jesús dejó los maestros. Usted me lee Mateo 28, 20. Vean, atención. 1 Corintios 12, 28. Dentro de la iglesia, atención, miren lo que van a ver. Dentro de la iglesia de Jesucristo, nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Para eso están los maestros. Pongan cuidado. Y a uno puso Dios en la iglesia. Otra vez.
y a unos puso Dios en la iglesia. ¿Quién los puso? ¿El Papa? ¿Invento de los curas? ¿Quién lo puso? Dios. ¿Dónde? ¿Plural o singular? Una. O sea que en la iglesia de Dios, en la única que fundó Dios, Dios puso en la iglesia, a ver, ¿qué puso Dios en la iglesia? Primeramente, apóstoles. Jerarquía. Primero, jerarquía. Apóstoles. ¿Sabe qué significa apóstol? Enviado. Que dentro de la iglesia católica, que dentro de la iglesia de Dios, no es que usted se envía. Ya Dios tiene sus propios enviados, significa apóstoles. Que nadie puede decir, 2000 años después, yo me nombro pastor, a mí me envió Dios. No, ya los apóstoles los envió Cristo. Él mismo en persona dentro de la iglesia tiene sus apóstoles, sus enviados. Vendrán otros y engañarán a los tontos. Enviados, profetas, apóstoles, perdón, siga. Luego, profetas. Luego, profetas. ¿Qué son profetas? Los que de parte de Dios vienen a llevar el mensaje igualmente. No por lo que a ellos les venga en gana, sino lo que Jesús ha mandado. Y en tercer lugar, que lo lean los protestantes del mundo entero que me están siguiendo. Primero boten el veneno, me maldicen y después lo leen. Pongan cuidado. Y en tercer lugar, Lo tercero, maestros. ¿qué dejó Dios en la iglesia en tercer lugar? Lo tercero, maestros. ¿Qué dejó en tercer lugar? ¿Y qué significa maestros? ¿Que cada quien puede interpretar las escrituras por su propia cuenta o que debemos dejarnos enseñar por los que Cristo dejó dentro de la iglesia? Ahí es el error de los protestantes. Y por cuando ustedes se preguntan por qué hay tantas sectas, por qué hay tantos protestantes y todos dicen que son cristianos y que todos vienen de Cristo y que todos tienen la verdad, es por error, porque cada uno dice: yo entiendo la Biblia a mi manera, yo no necesito maestros. Dios mío santo, si usted no necesita maestro, ¿por qué la Biblia dice que Dios mismo dejó en la iglesia maestros? Y si Dios dejó maestros, ¿para qué lo dejó? Mateo 28:20, cuando dejó los maestros. Y enséñenles, ¿Para qué dejó los maestros? y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. ¿Para qué dejó los maestros? Y enséñenles, Para enseñar. ¿Para qué dejó los maestros? y enséñenles Para enseñar. ¿Qué? a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. ¿Hasta cuándo? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Hasta que lleguen los evangélicos? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de la historia. Más claro imposible. Si alguien quiere saber por qué hay tantas sectas protestantes, que la gente no entiende por qué hay tantos cristianos evangélicos y tantas iglesias evangélicas, una allí, otra allá, que parecen supermercados de religiones, es por ignorar que Jesucristo dejó dentro de la iglesia los maestros para enseñar todo lo que Él enseñó a los apóstoles hasta el fin del mundo, hasta el fin de la historia. ¿Qué es lo que no entienden? Por algo entonces dice que en los Hechos de los Apóstoles, Felipe lo llevó el Espíritu Santo para que enseñara al etíope. Y por algo dice que el etíope dijo: y si a mí no me enseñan, si no hay maestros, pues yo puedo interpretar lo que a mí me dé la gana. Si a mí nadie me enseña, ¿cómo voy a entender? Felipe entonces hace el papel de maestro, comienza y le explica todo lo que decía las escrituras sobre Jesús, y le preguntó el etíope: ¿y ya me puedo bautizar? Y dijo Felipe: todavía le falta algo. Yo ya le enseñé. ¿Qué le faltaba? Creer. Creer así por así. Creer firmemente. Cree firmemente. Y él dijo: sí creo. Entonces lo bautizó. O sea que los maestros están para enseñar la fe, para que la gente pueda creer con firmeza. Para eso están los maestros. Ah, con razón. ¿Cómo es? Primera de Pedro. A ver, primera de Pedro, segunda de Pedro. 1:20. Si no es primera, segunda. Si no es blanco, negro. Segunda de Pedro. Segunda. De Pedro 1:20 dice: escuchen. ¿Le toca a ella o le toca a usted? ¿Le toca a usted?
Escuchen. 19. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, Otra vez. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Otra vez. entendiendo primero esto, ¿Qué es lo primero que tenemos que entender cuando nos acercamos a la Escritura? Cuando queremos conocer las cosas de Dios. Otra vez. entendiendo primero esto, ¿Quieren saber qué es lo primero que tienen que entender cuando se acerquen a la Escritura? Ahí viene. Entendiendo primero esto. que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Dónde encontramos un católico que le enseñe a los protestantes esto? Que ninguna, otra vez, Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿será verdad esto o será mentiras? Ojo, y esto está escrito en la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Yo reto a los protestantes del mundo entero: maldíganme, miéntenme la madre y mándenme para el infierno. Y después que voten el veneno, agarre 2 de Pedro 1:20. Si no lo dice, no me crean. Pero si lo dice, ninguna escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Que me explique por qué los protestantes ignoran esto. Y dice, y en primer lugar deben entender que ninguna escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¡Ah! El eunuco no pudo interpretar las escrituras por su propia cuenta, se la tuvo que enseñar Felipe, ¿o no? Usted me gusta, segunda de Pedro 3:16. Esta es la máxima que debemos tener los cristianos cuando nos acercamos a la Biblia. A ver si se la aprendieron. Ninguna escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Ninguna. O sea, que las mentiras de los protestantes, que cada quien agarra la Biblia y la interpreta a su manera, eso es diabólico, satánico, eso no es de Dios. Está prohibido. Hasta Martín Lutero no había problema, no había sectas, porque todos entendían claro que nadie podía interpretar las escrituras por cuenta propia. Llegó Martín Lutero y le dijo a la gente: pare de sufrir. Ya ustedes no tienen que esperar que los curas les expliquen las escrituras. Cada uno agarra las escrituras y las interpreta por su propia cuenta. Y entonces su discípulo, Zwinglio y luego Calvino, interpretaron por propia cuenta las escrituras y dijeron: Martín Lutero está equivocado. Y cada uno fue interpretando la escritura por su propia cuenta. Y en mi experiencia, lo que más me ha impactado a mí, yo tengo 26 años trabajando con los evangélicos. Y en esos 26 años lo que más me ha impactado a mí de esto, de la interpretación de las escrituras por su propia cuenta, me sucedió en una comunidad, en un campo, en Venezuela. Fui a evangelizar y habían más evangélicos que gente. Y eso era cantidad. Y me tocó que ir a predicar. Y yo andaba con el papá de Fernando, con Luis, el que lee así. Luis era ateo y se estaba convirtiendo. Y andaba conmigo haciéndome preguntas y por qué. Y llegamos y resulta que llegaron 2 pastores, uno adventista y otro de la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar. Y entonces me retaron así en público, yo estaba así, me retaron. Y yo dije, bueno, vamos a atenderlo. Y dijo Luis, bueno, yo vengo del ateísmo. Y yo pensé que los cristianos estaban unidos. Y ahora veo que ustedes son cristianos y están divididos. Yo le dije, pues bueno, ahora tiene que agarrar la Biblia. ¿Usted sabe leer? Dijo, sí. Agarre la Biblia y usted lee para ver cuál de los 3 es mentiroso y cuál tiene la verdad. Dijo, así que me gusta. Y agarró la Biblia. Desde ahí Luis comenzó a leer. Y entonces le dije, ¿quién de ustedes va a debatir conmigo? Primero dijo el pastor de la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar. Dijo, yo primero. Dijo, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia verdadera porque la Biblia dice que antes de Adán pecar, todo el mundo andaba desnudo y nadie sentía vergüenza porque no tenían pecado. Y después que pecaron, entonces vino la vergüenza. Por eso, en mi iglesia, somos de los cristianos de la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar. Y en la puerta, antes de entrar al culto, todo el mundo se tiene que quitar la ropa. No puede estar nadie con ropa.
Porque estamos en la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar. Yo dije, guara, este se la fumó verde. Interpretó las escrituras por su propia cuenta. Y con razón dice la Biblia, nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Y el que no entraba desnudo al culto, no podía participar del culto, sea hombre o sea mujer. Parece locura, ¿verdad? Eso es una locura que no la cura ni el cura. Y si el cura la cura, es una locura del cura. Dice San Pedro, nadie puede interpretar las escrituras por su propia. ¿Por qué? Segunda de Pedro 3:16. ¿Por qué? Atención, vean por qué. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas... ¿Por qué nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta? Porque hay en ellas, otra vez. Hay en ellas... Porque hay en ellas... algunos puntos difíciles de entender. ¿Por qué nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta? Porque hay en ellas... algunos puntos difíciles de entender. Algunos puntos difíciles de entender. Doña Lupa, atención. Pongan la lupa, háganle zoom. Hay algunos puntos en las escrituras difíciles de... Siga. Que los ignorantes... ¿Otra vez? Que los ignorantes... ¿Qué? ¿Otra vez? Que los ignorantes... Un grupo, los ignorantes. Segundo grupo. Y poco firmes en la fe... ¿Cuál es el segundo grupo? Poco firmes en la fe. ¿Qué pasa? Cuando se encuentran con esos pasajes de la escritura difíciles de entender. Nadie lo puede interpretar porque hay gente ignorante y hay gente poca firme en la fe. Sobre todo en los católicos. Hay mucha gente ignorante y mucha gente poco firme en la fe. Que los ignorantes y los poco firmes en la fe, respiren profundo. Aquí viene por qué no se puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, porque hay gente ignorante y hay gente de poca fe. ¿Qué hacen? ¿Qué hace esa gente? Y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. Porque hay gente ignorante y poco firme en la fe que interpretan, aquí va, nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, porque los ignorantes y los poco firmes en la fe, cuando se encuentran con esos pasajes, interpretan torcidamente. ¿Cómo interpretan las escrituras? Torcidamente. Dígalo. Interpretan torcidamente. ¿Cómo interpretan las escrituras? Torcidamente. ¿Cómo interpretan las escrituras? Torcidamente. Aquí está la explicación por qué hay tantas sectas. Porque eran católicos ignorantes. O porque eran católicos poco firmes en la fe. Que agarraron las escrituras y le dijeron, usted puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Y la interpretaron torcidamente. Y fundaron una iglesia diciendo, aquí está la verdad. El Espíritu Santo me iluminó porque yo leo las escrituras y el Espíritu Santo me ilumina directamente. Error. Nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta porque hay gente ignorante y hay gente poco firme en la fe que interpretan torcidamente las escrituras. ¿Para qué? Para su propio daño. ¿Para qué? Para su propio daño. Interpretan torcidamente las escrituras para su propio. Entonces vean, hermanos, que los que eran católicos y agarraron y leyeron la Biblia por su propia cuenta, la interpretaron a su manera, eran ignorantes, eran poco firmes en la fe, torcidamente la interpretaron y fundaron una secta. Se salieron de la iglesia. De modo que los que se salen de la iglesia católica no se salen porque saben mucho, sino porque son ignorantes. No se sabe porque quieren vivir mucho la fe y ya han vivido la fe, sino porque son poco firmes en la fe. Un ejemplo. Les pregunto, una persona que crea firmemente en la Eucaristía, que crea firmemente en la palabra que dijo Jesús, tomen, esto es mi cuerpo. Una persona que crea firmemente en la Eucaristía, que cree lo que Jesús dijo, le doy un pan bajado del cielo, ese pan es mi carne.
El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Una persona que crea eso firmemente, ¿deja de ir a misa? Pero si esa persona es poco firme en la fe, poco va a misa solamente cuando se muere un familiar, o una vez al año por allá, como los que no vinieron, ustedes no, los que no vinieron, que van a misa una vez. Esa persona está poco firme en la fe, nunca va a los retiros en la iglesia, no pertenece a un grupo de apostolado, no se forma, y si pertenece a un grupo de apostolado, no va a las enseñanzas, no quiere recibir enseñanzas, nunca ha estudiado la Biblia, es poco firme en la fe. Vienen los protestantes y conquistan a una persona y se la llevan a evangélica, porque tiene mucha fe o porque es poco firme en la fe. Pues si fuera firme en la fe, de aquí no me sacan nadie, porque yo creo que Cristo está en la hostia, y cuando el sacerdote me dice el cuerpo de Cristo, yo digo amén, porque estoy convencido 100% que es así, y no voy a cambiar el cuerpo de Cristo por comer galleta con Coca-Cola, ¿o no? Claro, una tontería. Si tuviera firme en la fe de que la Virgen María es la madre de nuestro Señor, Dios Jesucristo, y que es nuestra madre, alguna vez se saldría y se metería a protestante para decir que María es una mujer cualquiera, que es una mona, que es una prostituta, que es una cualquiera. No, si se sale y comienza a decir eso, es porque era una persona poco firme en la fe. Si usted tuviera la fe firme de que Cristo fundó una sola iglesia, tú eres Pedro, Mateo 16, 18, y sobre esta piedra edificaré la iglesia mía de yo. Te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Si usted está convencido que Cristo fundó una sola iglesia y le dio la llave del reino de los cielos, le dio la autoridad de atar y desatar, si usted está firme en la fe, ¿se saldría de esa iglesia para irse a la iglesia que fundó Petronilo? Pero la ignorancia es atrevida. Por eso dice Pedro, los ignorantes hacen cosas que uno se queda sorprendido. Ignorantes y poco firme. Oye, eso no lo inventé yo. Padre, pero usted está insultando a los evangélicos cuando le dice ignorantes. No, lo dice la Biblia. Yo no me formen problema a mí, formen el problema a la Biblia. Además, ignorante no es un insulto. Ignorante significa que hay personas ignorantes que ignoran. ¿Qué significa que ignoran? Que hay algo que ellos no saben que hay. Jesucristo está en el pan, pero ellos lo ignoran. Ellos no saben que ahí está Jesucristo, lo ignoran. Y dice que es una oblea, una galletica. Entonces dice Pedro, nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta, porque los ignorantes y los poco firmes en la fe tuercen las Escrituras para su propio daño. Bien lo profetizó San Pedro, porque se está cumpliendo con los evangélicos, con los protestantes. El protestante que estudia la Biblia, que estudia la historia, el protestante que busca, todavía me queda un pedacito suyo, ese no se sale de la iglesia, jamás, nunca sale de la iglesia católica. Y si es protestante, vuelve a la iglesia. Muchos protestantes han vuelto a la iglesia mirando las enseñanzas, estudiando la Biblia y diciendo, pero a mí nadie me había dicho esto, pero esto yo no lo sabía. Y comienza a darse cuenta y dice, caramba, yo tenía los ojos tan vendados, yo no me daba cuenta de esto, porque el diablo me tenía cegado. Y vuelven a la iglesia. Y créame, que muchos han vuelto a la iglesia, ¿o no? Vean las noticias, para que se den cuenta que en Estados Unidos la gente está asustada y dice, parece que la iglesia católica se formó una moda. Porque ahora la gente está volviendo a la iglesia católica. No es una moda. Es que el evangelio abre los ojos. Es que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos. Es una luz en el sendero. Es que aquellas personas que no tenían una luz, les llegó una luz, les resplandeció una luz y comenzaron a conocer la verdad. Porque la mentira dura hasta que llega la verdad. Y por eso yo predico la palabra a tiempo y a destiempo. Incluso aquí me he encontrado varios que me han dicho, padre, yo era evangélico y he vuelto a la iglesia. Si hay alguien aquí que quiere pasar, pase para acá. ¿Quiénes eran evangélicos o casi ya evangélicos y se fueron y volvieron a la iglesia católica? Pase para acá para que el mundo se dé cuenta que sí hay gente que el evangelio le ilumina y vuelven a la fe. Vamos a ver, aquí hay una hermana, venga para acá, venga para acá. Aplausos para esta hermana, venga para acá. Pase para acá. A ver, me alegra saludarme. Venga, sin miedo, sin pena. Ser testigos de Cristo en el mundo, sin miedo y sin pena.
para que el mundo vea que el Evangelio es una luz que disipa las tinieblas del error, el engaño, la falsedad. Si hay otra persona, pasen, no hay ningún problema. Se llama testimoniar al mundo lo que Dios puede hacer a través de la palabra. Que llega la palabra de Dios e ilumina la ignorancia que hay y le hace agarrar firmeza. Venga, venga, firmeza. Venga, no tengan miedo, no tengan miedo. El diablo no les va a hacer nada. Ya se liberaron de allí, no hay problema. Donde quiera. Pero vean, hermanos, vean ustedes, allá viene otra hermana, vean ustedes. ¿Sí? Si quiere pase para acá para que estén todos aquí. Ajá. Vean ustedes, querida otra hermanita, cómo Dios va obrando a través de su palabra. Porque estas personas creían que cada quien podía interpretar la escritura por su propia cuenta. Estas personas estaban engañadas y nadie les había dicho están equivocadas. Porque nadie les había predicado la palabra de Dios. Pero Dios, venga, por aquí, no hay problema, acérquese para acá. ¿Ah? Puede ser uno atrasito, no hay problema. Mire, simplemente un segundito cada uno, un segundito. Yo era tal cosa y vine como vino la iglesia y ya, listo. Así un testimonio de modo el que quiera hacer, el que no lo quiera hacer, pues no hay ningún problema. Y si puede decir, así sencillo, era de tal iglesia, volví a la iglesia, por esto y por esto y por esto, sería fantástico, de modo que el mundo entero sepa qué es lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo. Que la mentira dura hasta que llega la verdad. A ver. Mi nombre es Daniela y yo crecí con mi hermana en la iglesia presbiteriana y después me uní con la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como los Mormones, por 25 años. Y hace un año fui convertida a la fe católica en el proceso de la Cuaresma, buscando propósitos, enojada con mi pasado, y el Señor me iluminó en medio de la Cuaresma, poniéndome un ángel maravilloso que ahora es mi esposo, 2 meses casada por la iglesia, y pues soy muy felizmente, fui convertida por medio del Santísimo, y gracias a Dios mis padres eran muy católicos y me hicieron los sacramentos, y estoy aquí. Gracias, gracias por su testimonio. Hermano. Mi nombre es Olivia Favela, yo estaba en la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén. Regresé a la Iglesia Católica por un video que miré del padre Luis Toro, que me lo envió mi hermana. Ella insistió en que lo mirara y yo me negaba y ella decía, por favor, míralo. Ok, lo voy a mirar. Y lo miré y ya no paré de mirar y mirar y mirar. Y por eso estoy aquí de nuevo en nuestra Iglesia Católica. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Noel López Matías, venimos de Luisiana, 3 horas de camino. Y nosotros fuimos católicos desde niños. Salí de Guatemala a los 16 años. Cuando llego en Estados Unidos, dijo el padre en la homilía, llega uno y se da cuenta que hay un buffet de religiones acá. Y a nosotros nos invitaba mucho en las iglesias y venga y venga y venga. Y pues yo entré en una crisis de confusión. Estudiamos 2 años con mi esposa, con los testigos de Jehová, con los bautistas, visitamos también los pentecostales. Y yo pasé una crisis en ese lado, buscando la verdad. Y me puse a buscar internet, me salió un video de un tal Rafael, creo, y luego señalando al Padre Toro, y luego el primer video del Padre Toro fue sobre el tema de la iglesia, y eso me impactó mucho. Lo vi en la Biblia y lo remarqué, y luego el tema de la Eucaristía, y dije, ¿qué estoy haciendo yo? Y ya llevo 5 años más o menos en la Iglesia Católica. Hace 2 años nos casamos ya por la iglesia, servimos con mi familia en nuestra parroquia y a raíz de eso también compartí los videos del Padre. Ahí traemos también un hermano que él era pentecostal, se convirtió en la Iglesia Católica el año pasado. Aquí viene con nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Karina y antes, desde los 10 años hasta hace como 3 años, pertenecíamos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hasta que pasó la pandemia y cerraron la iglesia, yo dejé de ir. Entonces mi cuñado, que vivía con nosotros, empezó a ir a la Iglesia Católica y él invitaba a mis hijos. El Espíritu Santo trabajó primero a través de mis hijos. Ellos empezaron a ir
el mayor no, nada más los dos pequeños. Y ellos me decían a mí, mamá, ¿por qué tú no vas con nosotros? Y yo les decía, no, vayan ustedes, nosotros somos adventistas, acuérdense de eso. Y ellos se iban y cada vez, pues ellos se iban contentos. Y hasta que llegó un día que yo fui, la verdad yo veía la iglesia y me daba miedo las imágenes, porque había por todos lados. Muy chica yo iba a la iglesia católica y pues para mí era extraño, y más todo lo que decían de la iglesia, que pues que era la ramera, que muchas cosas malas. Entonces, después mi esposo me dijo, si no te regresas a la católica, pues nos vamos a dejar, porque él también ya quería regresar, estaba alejado. Y yo le dije, bueno, está bien, si me quieres dejar por eso está bien. Y le dije, el día que yo vaya a tu iglesia, es porque yo voy a ver con mis ojos y voy a creer, no porque me amenaces o por miedo, por lo que sea. Y bueno, después dije, bueno, voy a ir a la doctrina. Ya me iban a empezar las doctrinas y dije, bueno, voy a ver qué es lo que ellos enseñan, porque a nosotros los adventistas nos enseñaban con un librito. Y dije, bueno, pues, ¿qué es lo que enseña la iglesia católica? ¿Por qué hablan tan mal de ella? Y dije, bueno, como curiosa, dije, voy a ver qué dice. Y empecé a asistir a la doctrina. Creo que mi hijo mayor y yo eran los que más preguntábamos, más dudas teníamos. Y Dios obró de una forma tan bonita porque me fue gustando. Se fueron aclarando mis dudas. Fui sintiendo, no sé, muy bonito. Sentí que mi vida empezó a cambiar. Sentí también que mi matrimonio empezó a cambiar. Y en eso mi suegra me mandaba videos del padre Luis Toro, pero yo la verdad no lo veía. Ella enviaba y yo no lo veía. Hasta que mi cuñado me dijo, míralos, él habla mucho de cómo las otras iglesias pues te engañan. Y yo decía, no, yo estaba aferrada que no me engañaban. Y en eso empecé a abrir sus videos y usted aclaraba claramente de las imágenes, de todo, más que nada eso. Y yo, créeme que veía y lo regresaba. Veía y lo regresaba hasta que me quedara bien claro. Y así me la pasaba todos los días escuchando un tema, otro y otro, más la doctrina. Y empecé a saber que era el Santísimo, el tema de la Eucaristía. Dije, wow, esta es una belleza de iglesia. ¿Por qué se salen de aquí? Si aquí está el verdadero tesoro, en la Eucaristía está Jesús. Y yo ya quería que terminara mi doctrina para poder recibir a Jesús. Y pues lo primero, ya que el día que hice mi confirmación y comunión, porque de niña me bautizaron, y nos casamos después de hacer mi primera comunión a los 3 meses, y dije, no, si vamos a estar aquí va a ser con todo, no a la mitad, no con un pie aquí y otro acá. Dije, no, ¿cómo voy a preferir un hombre y no recibir a mi Jesús? O sea, dije, no, para mí no, Jesús es primero, Dios es primero, y después es mi familia. O sea, le dije a mi esposo, pues, como él me dijo que si no me casaba, bueno, se le cumplió. Y pues nos casamos y dije, bueno, con toda mi familia, mis hijos se bautizaron, hicieron primera comunión, confirmación y todo. Y aquí estamos con la ayuda de Dios, felices. Padre, yo soy hija de un matrimonio católico y me crecí en la fe católica. Llegué a este país muy triste y muy sola y me fui a la iglesia evangélica porque me invitaron, bueno, mi patrón, porque era muy evangélico y pues él nos enseñaba mucho, pero aún así yo tenía muchas dudas y me dijo, con el permiso suyo, ¿no has escuchado un viejo loco que sale que le hace así? Le dije, no. Mi hermana ya me había mandado sus videos, pero yo le decía a ella, ay, ya los voy a ver, sí los voy a ver, pero nunca los miraba. Y me mandaba uno, otro y otro, y otro. Y dice, ay, tanto que jode. Pues un día vino y dijo, ¿quién es ese señor? Yo a mi hermana, ¿quién es ese Luis Toro? Ay, míralo y te vas a dar cuenta, porque es fiel a usted. Y dijo, pues entonces lo voy a ver. Padre, no es increíble y sé que no me lo va a creer. Yo dudaba hasta de la Eucaristía. Un día Dios me reveló la hostia en mi mano y se convirtió en sangre. Y de este día yo tengo 3 años escuchándolo todos los días de mi vida y me sé hasta de memoria ya sus versículos, todo lo que usted dice. Y traje a mi esposo, que es un adventista, él es evangélico. Y le dije, vamos, quiero que lo escuches para que lo conozcas. Empezó a escuchar un video suyo y le dije, vamos, quiero que vayas a escuchar al Padre. Y ahora está aquí y estoy muy feliz porque yo le dije, el regalo más grande que me voy a llevar de este país es haberlo conocido a usted. No me importa el dinero ni nada, fue verlo conocido a usted.
¿Y su esposo está aquí? ¿Pero ya es católico o sigue siendo adventista? Está allá. Todavía no, pero quiere hacerle unas preguntas a usted. Ahorita le doy chance, ¿cuál es? Ahorita le doy oportunidad. Ven, no tengas pena. Ahorita le doy oportunidad. No me importa que no venga. Pero ahorita le voy a... ¿Quiere que le dé una oportunidad a él? Sí, le damos una oportunidad para que pregunte. Porque si nadie le aclara, ¿verdad? Yo ahorita le doy la oportunidad con todo el cariño, con todo el amor de mi corazón. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alexander Juárez. Nosotros venimos del estado de Luisiana. Como dijo el hermano, hace como un año que regresé a la iglesia católica. Digo regresé porque yo fui bautizado al año y 6 meses, es lo que mi mamá me dice. Entonces, pues mi suegra es pentecostal y entonces por medio de ella fue de que pues me invitaron a la iglesia y yo fui y me entró esa necesidad de buscar de Dios, pero como usted dice, en la ignorancia, que es muy bonito ver sus videos, hermanos, pero padre, perdón, pero usted dijo una vez en un video, dice, muy bonito que me vean y cómo doy las clases y enseñanzas, pero ustedes, ¿cuándo van a hacer algo? Y creo que esas palabras tocan el corazón y digo, pues hay que prepararse porque para que no lleguen los evangélicos, como dice, y a devorarnos. Entonces, pues mi conversión fue de que el hermano me invitó al retiro de Maús y por medio del retiro ahí cambió mi vida y salí, ya hice mi primera comunión, todos mis sacramentos, gracias a Dios. Y recuerdo muy bien, después de que salí del retiro, me apareció un video del padre Luis Toro que decía, sacerdote se convierte en evangélico. Y para mí se me hizo interesante y dije, pues voy a ver, y no, ¿qué se va a convertir? No, hombre, y ya apunté todo lo que dijo y fui a la Biblia y busqué y dije, pues esta es la iglesia correcta. Entonces, pues estoy muy feliz, mis hermanos me han recibido muy bien y a seguir trabajando, Padre, que esto no termina, apenas es el comienzo. Bueno, mi nombre es José Moncayo, soy venezolano. Gracias, padre. Bueno, ando con mi esposa, hace año y medio llegamos acá, llegamos con un propósito de estar unidos en familia y Dios nos lo concedió, porque mis hijos salieron primero que nosotros, pero con un percance común, que lo detuvo la inmigración. Y entonces, cuando llegamos acá, en esta ciudad, había unos amigos que asistían a una iglesia evangélica y nos invitaron. Y buscando la presencia de Dios y la ayuda, entonces nos fuimos hacia allá. Pero siempre mi corazón está en Dios, en la Virgen. Pero buscando esa ayuda fuimos hasta allá. Y duramos casi un año yendo a la iglesia. Y yo este año me propuse, yo dije, tengo que buscar mi iglesia, que quiero, que la admiro. Y entonces estamos acá. Hace como 2 meses vinimos aquí a esta iglesia. Vivimos cerquita de acá, pero no sabía que estaba esta iglesia acá. Y mi esposa y yo decidimos venirnos para acá nuevamente, porque esta es la casa de nosotros, que de verdad está en nuestro corazón. Muy buenas noches. Yo siempre decía a mi esposo, nosotros somos de la Iglesia Católica, y que Dios nos llame donde nos pertenecemos, porque no quiero pecar, quiero que las cosas salgan bien con el propósito que Dios nos trajo. Pero cuando se llevaron a mi hijo, pues fue una decaída fuerte para mí, pero aquí estoy. Dios es grande y poderoso, sé que tiene cosas grandes para nosotros como esposo y sé que le vamos a servir aquí en la Iglesia Católica. 37 años casado, mamá. 37. Gracias. Pase para acá. Buenas tardes, mi nombre es Ociel Saldívar. Yo nací y crecí en la iglesia Pentecostés y gracias a mi esposa, que ahora es mi esposa, cuando la conocí yo pues le dije que si quería ser mi novia, ¿verdad? Y ella me empezaba a invitar a su iglesia y yo le decía cómo, porque yo todo lo que me habían enseñado en la otra iglesia debatía con ella, le decía las imágenes, tú las adoras, yo no puedo hacer eso. Y dijo, pues vamos a la iglesia. Entonces un 15 de agosto de 2004, que es cuando cumplo años yo, dijo, vamos a la iglesia. Y desde ese día empecemos a seguir yendo, la seguí acompañando y seguimos yendo. Y en el 2005
nos casamos por la iglesia y yo tengo, toda mi familia es pentecostés y debato con ellos siempre. Entonces, yo sé que estoy en la iglesia correcta. Yo he tenido muchos sueños y en los sueños le pregunto a Dios que si yo estoy en la correcta. Si yo estoy en la correcta y ya nomás me dice, tú preocúpate por ti. Es todo. Buenas tardes a todos mis hermanos, mis hermanos. Le doy un saludo al Padre Toro, mucho gusto de verlo. Yo era del séptimo día. Yo era, como dice el Padre, que somos personas ignorantes. Yo tuve una familia. Yo vine a conocer nuestra iglesia católica a los 35 años, pero fue duro para mí. No quería yo obedecer a Dios. Bendito sea el Señor que me encontré una esposa católica y yo estaba ya aferrado a otra iglesia, el séptimo día. Y cuando me encontré con el Señor, nos invitaron a un retiro de la renovación carismática y le dije a mi esposa, me dice, vamos. Y yo le dije, no, ¿para qué voy a ir allá? Dice, vete, tú si quieres ir, vete. Pero ella empezó a orar por mí, a orar. Ya se acercaba el tiempo para ir al retiro de la renovación carismática. Llegó el día, llegó en la mañana como a las 9, cuando siento que ya estoy en el adentro, y como que me cerraron los ojos y adentro. Cuando dice la señora, ¿y este señor para dónde va? Dice, ya le invité a mi esposo, bueno, que vaya. Cuando llegamos a las 9, disculpe que no di mi nombre. Mi nombre es Ramiro Roblero, vengo de acá de Jasprín. Cuando presenté la renovación carismática, como a las 9, vi que estaba la alabanza, liberación, sanación. Pero yo le decía eso están locos. Dice que estaban alazando el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y yo le decía, ellos están locos, ¿por qué gritan? ¿Por qué les danzan? Y ese mismo momento terminó como a las 9:10 sería. Y cuando ya empezó como a las 9:30, empecé yo a levantar yo también mis pies así. Pero no podía yo, y que levanto el otro, y no podía yo, ¿y cómo? Y como que algo me tenían así de los pies, ¿sí? Y yo quería lanzar, pero ¿cómo ellos lanzan? Y al otro día, y empezó como a las 9, otra vez. Y yo también quería hacer, ya como a las 3, las 4, y empecé a soltar un poquito el pasito así, y cuando siento que el Espíritu Santo empezó a trabajar conmigo, ahí sentí la presencia del Señor. Y cuando regresé a donde vivo, ahí sentí yo más la presencia del Señor, como que me repujó más a la Santa Iglesia, que antes que yo lo ignoraba a la Santa Iglesia, y yo lo ignoraba a los sacerdotes, y yo les hablaba, yo les criticaba que no eran ungidos por Dios. Pero cuando me encontré con nuestra iglesia, con nuestro Señor Jesucristo, con nuestra mamita María, ahí es nuestra mamita María, me llevó en los pies del Señor, ahí sentí la presencia del Señor. Y antes, ahora soy un adorador del Santísimo. Y cuando estoy en mi oración a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, dice nuestra mamita María,
ore por sacerdote, ora por sacerdote, reza por sacerdote. Yo estoy orando por Padre, para llegarle. Todos los que están cerca de la iglesia, levantando a aquellos que no conocen la iglesia católica, ahí es donde vemos que necesitamos maestros para que uno aprenda de ellos. Y tuve una familia, mis padres me llevaban al séptimo día. Bueno, yo le voy a decir una palabra, que tengamos mucho cuidado. Si tú quieres seguir a Dios, siga con todo tu corazón, con toda tu alma, ama a Dios, ama a tu iglesia, ama a nuestra Madre Santísima. Y yo les voy a hablar claro. Si tienen miedo, le pueden preguntarle al Padre Toro. Mi familia le dieron la espalda a nuestra iglesia católica. Íbamos a la iglesia católica, después le dimos la espalda, nos fuimos al séptimo día. Vino una enfermedad. Primero a mi madre le pegó una enfermedad duro y falleció ella. A los poquitos días muere una mi hermana y a los poquitos días muere mi padre. Yo oraba con el Señor. Por eso, mi hermano, mi hermana, si tú quieres seguir a Cristo, va a haber un momento que Dios castiga. Dice su palabra de Él, si tú quieres tocarme, tócame, si no, no me toques. Se murió mi familia. ¿Por qué? Por traicionar nuestra iglesia. Le dieron la espalda. Y al poquito día mataron a un mi hermano por lo mismo. Tengamos mucho cuidado, mi hermano, no traicionar nuestra iglesia, porque tú ves nuestra iglesia católica, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero no mires a la gente, miras a Dios. Aquí en los lados, como dijo a Dios a Moisés, no mires a la izquierda, no mires a la derecha, mira tu camino donde está el Señor. Hola, mi nombre es Maddie. Lo siento, mi español es no bueno. Estoy aprendiendo. Okay, now he's going to translate. Okay, but you talk first. Oh, okay, so I grew up Pentecostal and non-denominational. I kind of bounced around a lot of churches. And then he took me to the Catholic Church. And when I went, I felt like it was really peaceful. And that was something that my life needed, so. Bueno, yo voy a ser el traductor acá. Bueno, lo que dice ella es que al principio de su vida siempre nació siendo pentecostal. Ella fue a la iglesia pentecostal y después a una iglesia que se llama no denominacional. Después fue a muchas iglesias, siempre intentó buscar la verdad. Y hace unos 2 años y medio nos conocimos. Y pues le dije que si quería ir a la iglesia católica conmigo. Y al principio estaba como que, no sé, siempre me han dicho cosas malas de la iglesia católica. Y le dio la chance a la iglesia. Y ahora va a tener su propia primera comunión el próximo año. Y pues yo nunca la he visto tan feliz como está ahorita. Entonces gracias al Señor por ello. De Venezuela, padre. De Venezuela. Qué bueno. Buenas tardes, mi nombre es Mabel, venimos de Hot Springs. Yo de chiquita era católica, pero llegué aquí en el 2005. Mi mamá me llevó a la iglesia evangélica, mi familia iba ahí, pues empecé a ir ahí también. Por muchos años ahí crecieron mis hijos. Después de eso, era muy confuso porque después cuando ya había pasado muchos años en la iglesia evangélica,
Cuando llegaba a mi casa, mi esposo estaba escuchando sus temas de usted y me confundía más. Él a veces iba conmigo, pero a veces no, a veces se quedaba escuchando sus temas y yo llegaba y le decía, mira, ya dijeron esto, ya dijeron lo otro, y él me enseñaba los temas, las predicaciones de usted. Pero aún así seguía yendo, mi mente estaba cerrada, estaba en la ignorancia. Tenía mucho miedo porque en la iglesia evangélica le dicen a uno que si uno se sale de ahí a uno le va a ir mal, los hijos se van a enfermar, el diablo le va a quitar a uno las finanzas, todo. Tenía mucho miedo de salirme de ahí estuve por muchos años, pues hasta que un día dejé de ir, porque era el principio de año cuando dijeron que todos pasaran enfrente para dar sus finanzas, para dar las primicias, perdón. Yo me quedé sentada y fui la única que me quedé sentada atrás, porque iba sola. Y porque mi esposo, pues él no iba, él estaba escuchando sus temas. Entonces, cuando la pastora se puso enfrente, dijo, la persona que se quedó sentada atrás, Dios no la va a bendecir. Porque Dios es justo, dijo, y no va a bendecir a los que dan y por igual a los que se quedaron sin dar nada. Ese día yo llegué muy triste a mi casa, contándole a mi esposo lo que había pasado, lo que me dijeron. Pero él tenía sus apuntes de los temas que había escuchado de usted. Y entonces pues él se puso a hablar conmigo y me dijo, ¿cómo crees? Si Dios hace salir el sol para todos. Y desde ese día yo me fui enfocando más y poniendo más atención en los temas del Padre Luis Toro. Entonces, así seguí yendo todavía a algunos servicios hasta que decidí ya no ir y decidí decirle a Dios que Él tomara el control de mis miedos. Y pues después nos decidimos ir a la iglesia católica y mis hijos hicieron sus sacramentos y pues ahí estamos, echándole ganas. Buenas a todos. Me pongo un poco nervioso porque es mi primera vez estando con ustedes aquí. Mi nombre es Andrés Pacheco y yo era evangélico, pero gracias al sacerdote Luis Toro he conocido la verdad porque me he enfocado mucho en lo que él predica y lo que él enseña, y le doy muchas gracias por haberme abierto los ojos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Reinaldo Martínez, mucha gente ya me conoce a mí aquí. Mi testimonio es algo largo, pero lo voy a resumir un poco más rápido. Pues a través de mi esposa, por muchos años, cuando llegué aquí, pues llegué a los 14, 15 años, llegué con mis tíos y mis tíos eran protestantes, son protestantes aún. Y pues a la primera que pues, empecé a ir con ellos, porque era una iglesia, pues no sabía yo que había iglesia católica, y vivía cerca de una catedral, yo había ya pasado por ahí y dije, pero nunca, pues no sabía uno inglés ni nada, dice, bueno, pues quién sabe qué dirá ahí, ¿verdad? Pues yo nada más veía la catedral. Bueno, pasaron todos esos tiempos, me fui aprendí, estudié mucho, pues cómo predicar, cómo desenvolvernos, nos enseñan muchas cosas ahí, y le doy gracias a Dios porque ahí aprendí muchas cosas, música, cantar, de todo he aprendido. Pero a través de mi esposa, cuando yo empecé a conocer a ella, pues ella fue la que más me instruyó digamos, me invitó a la iglesia católica, aprendí mucho también. Yo también a ella la confrontaba, le decía, bueno, ¿por qué fui protestante por alrededor de 8 años más o menos? En esos 8 años yo aprendí muchas cosas que no eran católicas, ¿verdad? Fui católico, recibí todos mis sacramentos cuando estaba en México, pero llegando aquí es como dicen aquí, pues hay un buffet de iglesias que uno no sabe ni qué. Bueno, a través de eso pues aprendí mucho y a través de mi esposa regresé a la iglesia católica, nos casamos hace 13 años, gracias a Dios, con problemas y todo, pero seguimos luchando, como siempre, como cada quien. ¿Y qué fue lo que yo más me trajo a regresar a la iglesia católica? Fue que yo me acordaba que yo, antes de venirme para acá a Estados Unidos, yo recibí mi primera comunión. Eso fue el último sacramento que recibí allá, porque aquí fue cuando me confirmé ya, no tenía eso. Nos dimos cuenta antes de casarnos que, ok, tienes este sacramento, no lo tenemos. Pero ahí fue donde yo me recordé que yo necesitaba volver a la iglesia para poder recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Y qué es lo que más me motivó? Fue eso, la Eucaristía, que es el principal sacramento de nosotros. Gracias a Dios y seguimos adelante. No me van a dejar mentir, pero ellos son los que pasaron los sismos, ellos son mis compañeros de la iglesia católica, protestante atrás, pero cuando yo primero me convertí, después yo volví cuando me alegré, una inmensa alegría al verlos a ellos y a otros más que regresaron a la iglesia católica y seguimos luchando y orando.
Amén. Muchas gracias. Mi nombre es María Morales, padre, mucho gusto. Yo desde chiquita odiaba mucho la Iglesia Católica, mucho, porque yo entre mis 11 y 12 años fui casi abusada por un sacerdote y hasta los 18. Entonces odiaba a los sacerdotes y odiaba a los católicos. Entonces hace como 16 años yo me fui a los Testigos de Jehová, estaba ahí, estudié con ellos por 2 años. Entonces el señor que me hablaba mucho de los Testigos de Jehová era el esposo de mi niñera que cuidaba a mis hijos. Entonces mis hijos iban a los Testigos de Jehová a aprender allá y yo también me iba al culto, que es el reino. Entonces cuando mi niñera y el esposo de ella nos decían que en la Iglesia Católica el Papa era el diablo y que todos los católicos nos íbamos a ir al infierno, y entonces me dijo, tú y tu papá y tu mamá se van a ir al infierno porque ustedes son católicos y ya nomás vamos a entrar los 164,000. Y entonces yo me espanté y le dije a mi hermana, allá está mi hermana Roberta, y le dije, oye, pues si todos nos vamos a ir al infierno, imagínate, le dije, yo creo que mejor nos vamos a ir al reino. Y entonces una vez, ya el último tiempo que llegó la señora que me enseñaba el libro y la Biblia que ellos tienen, yo no sabía leer porque yo no fui a la escuela. Entonces ella sabía leer y ella me decía todo. Y dice que estaba aquí en la palabra, pero yo no sabía si estaba en la palabra de Dios o no. Entonces ella me dijo, mira, hoy ya va a ser Navidad, tienes que tirar el árbol y tienes que tirar Yo tenía una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces me dijo, tienes que deshacerte de ellos y hoy los vamos a quemar. Y entonces yo me enojé mucho en mi interior y dije, ¿por qué? ¿Y por qué voy a tirar el árbol si a mis hijos les gusta? Porque los Testigos de Jehová no celebramos Navidad, es pecado mortal. Y entonces cuando me dijo eso le dije, ¿sabes qué? No voy a tirar ni el Sagrado Corazón de Jesús, ni la Virgen, mis imágenes. Entonces eres idólatra. Pues me quedo idólatra, me quedo con mi árbol de Navidad y con mis imágenes. Y al siguiente día me fui a ver una iglesia católica y ahí empecé a aprender y dije, pues ¿cómo le voy a hacer si no sé leer? Porque yo nunca fui a la escuela. Entonces, una vez estaba estudiando, fui ya a diferentes retiros, eso es muy largo el testimonio, pero fui a diferentes retiros y mi primer retiro fue el de la Escuela San Andrés, que se llama Nueva Vida. Y ahí yo tuve un encuentro con Dios, donde Dios me decía, fue como una visión. Me dijo el Señor, si quieres que yo te sane, tienes que aprender a perdonar. Y eso me dolió mucho el corazón y dije, pues yo voy a seguir estudiando, no sé cómo le voy a hacer. Entonces mis primeros videos fueron de usted, que es el de las imágenes, el de los hijos de María, cuando usted estaba peleando o debatiendo con 3 sacerdotes, 3 pastores, y usted era un sacerdote, y yo dije, pero ¿por qué él sabe tanto? ¿Por qué? Y aparte no es sacerdote, porque no tiene su vestimenta. Y yo dije, qué raro. Y desde ahí lo empecé a escuchar y me echaba todos sus videos hasta las 2 de la mañana. Y en un año yo aprendí a leer las escrituras. Y ahora sé leer. Todas las escrituras yo me las leí en un año. Y ahora soy coordinadora de un grupo en Conway que se llama Fuerza Transformadora, que transformó también mi vida. Y soy adoradora, fiel adoradora del Santísimo, lo amo con todo mi corazón y aprendí la Eucaristía con usted y muchas cosas. Es muy largo mi testimonio, pero otro día. Buenas tardes, mi nombre es Jesús, vengo de Tennessee. Mi historia comenzó hace más de 10 años, en el 2016, cuando mi esposa y yo nos casamos. Y ni siquiera lo pensamos, pero unos amigos de mi esposa, protestantes, nos invitaron a su iglesia, comenzamos a asistir con ellos, nos trataron muy bien, poco a poquito nos empezaron a meter sus enseñanzas. En una de esas prédicas estaba un pastor donde tenía una enseñanza de escatología, donde decía que todos los católicos se iban a ir al infierno. Entonces ahí él dijo, si ustedes tienen familiares católicos, sáquenlos de ahí, si no se van a ir al infierno. Yo ni siquiera pensaba cuál era la iglesia verdadera, pero eso me caló profundo y ese día yo decidí que si esa era la verdad, yo quería decirle a mi familia que tenían que salirse de la iglesia católica. Me fui a la casa, comencé a buscar información, me salió el video de un tal padre Luis Toro, me puse a escuchar esa enseñanza a las 10, 11 de la noche con un audífono. De ahí no pude parar, pasaron días y días y yo escuchaba sus enseñanzas y mi fe se iba fortaleciendo. Quise hablar con mi esposa, pero claro, nuestros amigos todos eran protestantes, los que estaban en la fe. Nuestro círculo de familiares y amigos católicos no vivían su fe como deberían vivirla.
Fue un proceso muy difícil donde yo quería regresar a la Iglesia Católica, pero nuestro círculo no nos ayudaba. El Señor, yo hice una oración, le dije, Señor, si tú quieres que regresemos a la Iglesia Católica, tú tienes que actuar, yo no puedo. Él poco a poco fue cambiándonos, por cuestiones de trabajo nos mudamos a Tennessee. Mi esposa me decía, si la Iglesia Católica es la verdadera, ¿dónde están esos católicos? Yo no los veo. Entonces el Señor nos llevó a Tennessee, allá conocimos una comunidad muy bonita, Sagrado Corazón, donde se convirtieron en nuestra familia. Mi esposa ahí conoció a verdaderos católicos, en una exposición de reliquias, ella fue donde sintió algo, ahí fue su conversión, ahí fue donde ella decidió entrar de lleno a la Iglesia Católica. Hoy, por la gloria de Dios, el Señor ha hecho grandes proezas con nuestra familia. Tenemos familiares que eran ateos, que eran protestantes, todos han regresado a la Iglesia Católica y aún sigue trabajando el Señor. Hoy mi esposa es muy fuerte en la fe, mis niños están creciendo en la fe, y gracias a usted y al Señor por supuesto. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Christopher Serrano. Yo atiendo de esta parroquia. Es una bendición de estar aquí. Tengo 23 años. Cuando entré a la fe, pues no estaba en mi mente ser católico, porque cuando yo conocí al Señor, pues vine de un lugar oscuro. Era rebelde, travieso, desobediente. Mucha de la juventud que ustedes ven, que anda en las drogas, que anda en las borracheras, anda en la fiesta, yo estaba con ellos, yo era parte de ellos, y llegó un momento donde eso no me daba felicidad, no me daba satisfacción. Llegó un momento donde estaba en mi cuarto yo solo, después de que me corrieron de la casa, pues porque no andaba en nada bueno, y mi mamá ya se cansó. Y pues yo estaba viviendo en un apartamento yo solito, y yo llegué a un momento donde no sabía la diferencia entre mi izquierda y mi derecha, y en un momento de desesperación pues le hice una humilde oración a nuestro Señor, que no sé qué es la verdad, no tengo ganas de vivir, me siento perdido, siento un gran profundo dolor y oscuridad en mi corazón. Entonces te entrego mi vida. Y el Señor me escuchó. En medio de ese dolor, en medio de esa incertidumbre, el Señor poco a poco me estaba guiando a Él. Y pues muy cerquita de casa, pues muy cerquita de casa, aquí pues, aquí. Y me miraban que yo iba consistentemente a la iglesia, bueno, a culto, pues, a las reuniones, y el hijo del pastor me vio y me dijo, hey, te veo que estás muy metido, ¿quieres ser discipulado? Discipulado es como que su versión de la rica. Entonces pues dije, no, sí, claro. Pues me metí, era un proceso de aprendimiento, leyendo las escrituras, y pues llegó un momento que pues, me bautizaron allí, y como ya era, si en ese tiempo estaba buscando al Señor, pues ya prácticamente ya estaba comprometido, pues como ya no era vuelta atrás. Y tenía un gran sed, gran hambre del Señor, como literalmente en el trabajo. Mientras estaba trabajando, tenía en un oído un audífono escuchando la Biblia mientras trabajaba. Y llegando a la casa, pues me ponía a estudiar la Biblia, leer diferentes comentarios, diferentes como sitios de comentarios bíblicos, porque pues tenía una gran sed, tenía una gran hambre, porque donde yo estaba antes no tenía propósito, y con el Señor como me estaba guiando más a la fe, a la verdad. Y yo creo que fue en el verano que estuvieron dando no le llaman la Eucaristía, le llaman la última cena, pero cuando lo quería recibir, la primera vez no pude, porque mi mamá dijo, es que no estás bautizado, no puedes recibirlo. Y yo, ay caray, ¿cómo es eso? Y pues dije, no, pues ya sé qué tengo que hacer, me tengo que bautizar. Entonces cuando ya fui bautizado y ya llegó un momento que sí podía recibirlo, pues formé fila para pues participar, y cuando lo tomé, no sé, como que era una diferente experiencia, pero yo siento que en la gracia del Señor como utilizó eso para guiarme más a Él. Y
Y pues, como todavía me ganó la curiosidad, porque algo estaba atrás de mi mente, como, ¿de dónde viene la Biblia? Porque la Biblia no dice, oh, pues la Biblia viene de aquí, o que cayó del cielo en la Reina Valera 1960, pues no era así. Porque muchos allí, en la iglesia donde yo estaba, la iglesia, la comunidad eclesial bautista, esa denominación, me dijeron que no, es que la Biblia es tu única autoridad, es la autoridad de cada cristiano. Si no está en la Biblia, no lo tienes que creer. Y pues yo dije, no, pues está bueno, pero había muchas cosas que ellos enseñaban que sinceramente contradecía la Biblia, porque decían que no, pues si tú ya crees, tus obras no necesarias, y cosas así. Y que si ya tienes fe en Cristo, pues el bautismo es solamente una obediencia, ¿no? Como que te salva, no hace un cambio en tu alma, no te borra del pecado original, cosas así. Y como yo dije, ok, porque en ese tiempo no sabía nada, yo todavía estaba creciendo en mi fe, era como bebé en la fe, pero me ganó esa curiosidad. Yo dije, como que algo no está bien, como sentía algo dentro de mí, que como me dicen esto, pero leo la Biblia y como que me está llevando a otro lugar, pero como no lo puedo como cuadrar. Y pues me puse a estudiar la historia. Allí en la iglesia donde yo iba, allí en la denominación bautista, estaban dando clases de historia y era una enseñanza como de la historia general. Y literal, después estuvimos tocando el libro de los Hechos de los Apóstoles, llegamos a la era apostólica, o sea, como los discípulos de los apóstoles, y como era muy católico que ellos tenían que decir que, oh, es que la iglesia se desvió. Y yo allí, como al principio no me di cuenta, como no sonó alarmas, pero yo todavía estaba como que se desvió. Porque ahorita, si nosotros leemos allí en Mateo capítulo 28, donde nuestro Señor le da la promesa a los apóstoles que Él estará con ellos hasta el fin del mundo, hasta la consumación del mundo, como eso no suena como que como los abandonó o que la iglesia se iba a desviar. Pero para hacerles la historia corto, yo estaba como batallando con diferentes denominaciones en su entendimiento de las escrituras, como bautistas, evangélicos, anglicanos, ortodoxos. Había un punto donde yo casi me decía ortodoxo, porque pues me atraía la tradición, y la antigüedad de la fe. Pero lo que me acercó más a la fe católica era la Eucaristía, porque yo cuando miraba la pan, que al momento de ser consagrado ya no era pan, es verdaderamente el cuerpo, sangre, alma, divinidad de nuestro Señor. Y cuando eso entró en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser, ya dije, no, pues no hay vuelta atrás. Me pueden decir lo que ellos quieren decir de la iglesia, que es la gran prostituta o la gran ramera o lo que sea, pero no, es madre. El que tiene a Dios como padre, tiene a la iglesia como madre. Y como no ha sido fácil, mi familia todavía va a la iglesia bautista, oran mucho por mi familia, que ellos se acercan que regresan a casa, ambos del lado de mi mamá y de mi papá, porque pues ellos crecieron católicos. Ambos mis padres fueron bautizados desde niños en la iglesia católica, pero se desviaron. Pero sinceramente es bonito lo que el Señor hace, como en un mundo lleno de tinieblas, Él todavía brilla su luz, no importa qué apartado uno está del Señor. Si el Señor da la mano, hay que tomarla. Hay que tomarla, porque el Señor siempre está allí con nosotros. Bueno, aquí tenemos el último testimonio por hoy. Buenas tardes, mi nombre es Rudy, yo soy de Guatemala, yo era evangélico y cuando llegué en este país me trajeron a la iglesia católica. Yo iba a ser pastor, ya llevaba 4 clases de ser pastor, y cuando me trajeron a la iglesia católica yo iba como por cumplimiento nomás, iba para que me vieran, pero hace 2 años recibí mis sacramentos, me bautizaron, me dieron la primera comunión y me confirmaron, y ahora no soy el único católico. Ahora, gracias a Dios, mi mamá es católica y ya van a la iglesia católica mis hermanos,
y gracias a la Virgen que me ayudó a traer mi mamá rezando el Santo Rosario. Muy bien, muy bien. Yo simplemente quiero felicitarlos a todos y quiero que me acompañen a hacer una oración por ellos. Dios omnipotente y eterno, tú has llamado a estos hermanos al camino de la verdad, tal como es el deseo de tu Hijo Jesucristo, que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. En ellos te pido por aquellos que han vuelto a la iglesia para que mantengan su fe firme y ayuden a otros a encontrar la una y única iglesia que tú fundaste, el rebaño, donde Cristo es el verdadero pastor. Y ayuda a los hermanos que están equivocados, que están confundidos, para que conozcan la verdad. Bendíceles y manténganles firmes en la fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fotico ahí, rapidito, la fotico ahí. Vean que no es arar en el mar. Gracias. Pueden volver a su sitio. No es arar en el mar. Es sembrar la semilla y dice el Señor que aunque sea la más pequeñita como el grano de mostaza, un día crecerá. Y vean ustedes que ha ido creciendo y cuántos han vuelto a la iglesia. Y esperamos que muchos más vuelvan a la iglesia. Y para darle la oportunidad, hermano, que me va a hacer una pregunta. No, ustedes me están leyendo, ¿no? Yo pensé que era a la dentista que venía. Ya le voy a dar la oportunidad al dentista, pero quiero mostrarles que hubo un hombre que vivió lo mismo que ellos, que se llamó San Pablo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 3, San Pablo se convierte después de estar persiguiendo a la iglesia, después de estar persiguiendo, estar en contra de la iglesia de Cristo como hacen los evangélicos. Y Jesús en el versículo 3 le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él perseguía era la iglesia. Perseguía a los discípulos de Jesús dentro de la una iglesia que Jesús había fundado. Recuerden que Pablo perseguía era a la iglesia. Capítulo 8, versículo 1, dice que era a la iglesia. Pablo perseguía, escuchen, 8, 1. Dijo 9. Hechos, 8, 1. Y Saulo consentía a su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Contra la iglesia, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia. Pablo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa. Casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Capítulo 9, versículo 1. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Entonces la iglesia ya existía. ¿No eran los adventistas? Porque ellos comenzaron, año 1800 y tanto, con Elena de White. Ellos no existían. No eran los pentecostales unidos, 1904, con José Smith, con Carlos Parán. No eran los protestantes, todavía no existía Martín Lutero, pero ya existía la iglesia. Y Pablo perseguía a los discípulos. Y Jesús en el versículo 3 le dice: mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir a la iglesia es perseguir a los discípulos de Jesús, es perseguir a Jesús. Saulo nunca vio a Jesús y Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, pero estaba haciendo lo mismo que hacen los protestantes: perseguir a la iglesia que fundó Jesús y que ya existía en ese tiempo, que por cierto no era la protestante porque no había nacido, todavía no había existido la reforma protestante con Martín Lutero, y ya existía la iglesia y Pablo los perseguía. Es el pecado de los protestantes y piensa que lo están haciendo bien. Pablo lo pensaba: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ojo, Pablo no era ateo, era creyente. Pablo leía las escrituras conocidas hasta entonces, era judío, criado a los pies de Gamaliel, conocedor de las escrituras. Creía en Dios, pero perseguía a la iglesia, el mismo pecado de los protestantes. Y estaba seguro que lo estaba haciendo bien. Y cuando Pablo se da cuenta que está persiguiendo al Señor, versículo 6, Pablo dice: ¿qué tengo que hacer, Señor? Venga usted, en la Biblia Reina Valera. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, ¿qué quiere que yo haga? Yo estaba persiguiendo a la iglesia. Escuchen esto. Pablo era discípulo de Gamaliel, era fariseo, hijo de fariseo. Pablo leía las escrituras por su propia cuenta, como hacen los protestantes. Pablo no quería que nadie le enseñara porque él era discípulo de Gamaliel, el mejor maestro de aquel tiempo.
Y cuando Jesús le dice a Saulo, ¿por qué me persigue? La pregunta clave, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y Jesús no le dice, agarra las escrituras, léala por su propia cuenta y ahí sabrá. Porque Pablo lo hacía, leía las escrituras por su propia cuenta. Jesús le responde qué es lo que tiene que hacer. Escuchen. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Se dan cuenta? Levántate. Levántate y entra en la ciudad. Entra en la ciudad. Vean, doña Lupa, vean que no es lo que le venga a la cabeza lo que él va a enseñar y lo que va a hacer. Se lo tienen que enseñar. Y se te dirá lo que debes hacer. Una persona para poder conocer la voluntad de Dios, no es que el Espíritu Santo viene y me dice, Pánfilo, haz esto, no. Vaya, allá están los ministros del Señor y le van a enseñar lo que tiene que hacer. Por eso la iglesia dice, nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. En la iglesia hay quienes nos tienen que enseñar. Y nosotros tenemos que dejarnos enseñar. Dice Hechos capítulo 18, versículo 24, que puede ser que nosotros ya, incluso como católicos, ya conozcamos algo de la Biblia y conozcamos algo de la doctrina, pero que nunca lo hemos aprendido todo. Que siempre tenemos que aprender más y más y más. Vean ustedes, cuando Apolo, Hechos 18, 24, cuando Apolo tiene que aprender, a pesar de que él predica, conoce, le falta todavía. Escuchen. Un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las escrituras. ¿Muy qué? Muy entendido en las escrituras, como los protestantes. Y con eso ya listo, el Espíritu Santo le ilumina. No, tiene que dejarse enseñar. Ponga cuidado, otra vez. ¿Muy qué? Era un orador elocuente y muy entendido en las escrituras. Podríamos decir que era cristiano evangélico. Siga. Le habían enseñado algo del camino del Señor. Le habían enseñado en la iglesia luterana, en la iglesia bautista, en la iglesia adventista, en la iglesia mormona, en la iglesia cualquiera de ellos. Le habían enseñado algo del Señor. Ojo, no es el Espíritu Santo que le enseña directamente. Ya le habían enseñado algo, a alguien, los maestros. Pero no le habían enseñado todo. Y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús. Como los evangélicos, con mucho entusiasmo, muy acertado. Siga. Aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Pero ya estaba fallando en algo. Los cristianos evangélicos aman las escrituras, sí. Se esfuerzan por estudiarlas y por leerlas, sí. Pero están fallando en algo. Necesita a alguien que se lo explique mejor, que le muestre con capítulos y versículos, que estudie las escrituras y le diga, mire, están equivocados en esto. Dale. Hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo Aquila y Priscila, lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. Lo enseñaron. El Espíritu Santo obra, pero a través de personas, Aquila y Priscila, y le enseñaron con mayor precisión. Porque estaba equivocado, porque estaba engañado a pesar de que conocía las escrituras. Por eso entonces la iglesia te dice y me dice que tenemos que dejarnos enseñar por los maestros, que no es que yo estudio las escrituras y ya listo porque el Espíritu Santo me va a iluminar a mí y me va a enseñar cosas novedosas, cosas nuevas en contra de la iglesia. No, Señor, el Espíritu Santo enseña recordando lo que Cristo ha enseñado y por eso dejó los maestros. Agarrar la Biblia y leerla a su manera ha sido el error de todos los tiempos de los protestantes. Y por eso hay tantas sectas como personas que hayan leído las escrituras por su propia cuenta y la hayan interpretado a su manera. Cuidado, es un peligro. Por eso la Iglesia Católica le dice al católico, usted tiene que aprender a dejarse enseñar. Por eso nosotros tenemos el seminario y a pesar de que somos sacerdotes tenemos que estar pendientes siempre de la doctrina de la iglesia para no salirnos de la doctrina de la iglesia. Ustedes no se dan cuenta que yo predico la palabra de Dios, pero nunca me salgo de la doctrina de la iglesia. Agarro la doctrina de la iglesia y compruebo en la Biblia que eso está ahí, que no es invento de los hombres,
Eso es lo que yo hago, yo no invento nada. Yo no invento nada. Yo lo único que hago es estudiar la doctrina y buscarlo donde aparece en la Biblia y decirle a los evangélicos, miren, aquí está. Me pueden maldecir, me pueden insultar, pero no me pueden refutar. Si el hermano quiere que le dé la oportunidad de hacer una pregunta, me hace la pregunta y yo se la respondo si quiere. Si no quiere, no hay ningún problema. ¿El adventista quiere hacer alguna pregunta? ¿O no quiere hacer ninguna? ¿Una? Venga, pase para acá. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Hace la pregunta que más le inquiete. Yo con todo el amor de mi corazón trataré de respondérsela con la palabra de Dios para que usted pues tenga una respuesta. Bienvenido, gracias. Bueno, yo prácticamente no voy a ninguna iglesia. El poquito de conocimiento que tengo es hasta los 12, 13 años de la Biblia. Y siempre, bueno, tengo un montón de dudas, pero una bien importante que nunca aprendí de eso, que por qué las personas se confiesan con un cura. Esa es mi única pregunta. Se lo voy a responder con la Reina Valera. ¿Sí? La Reina Valera dice, 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 7 en adelante, dice que verdaderamente... usted la tiene ahí. Ah, listo. ¿Qué? La Biblia Reina Valera. Dice que verdaderamente Jesucristo es nuestro Salvador, como enseñan los evangélicos. Jesucristo es nuestro Salvador, pero Él que es nuestro Salvador nos va a perdonar. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Él nos va a perdonar. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. No, de que la lea en la Biblia de él. Miren lo importante que es estudiar la Biblia para responderle así, tácata, tácata. Porque no soy yo quien le voy a hablar, es Dios quien habla. ¿Sí? No importa, lo lee él si quiere. Sí, léalo usted. Agarre la Biblia de él. No, la Biblia de él. Agarre la Biblia de él, porque él lo que... ¿La lee él o usted? Solamente quiero que escuche. Escúcheme esto. Jesucristo es nuestro Salvador. Él viene a salvarnos del pecado. Él es el que nos salva del pecado. Pero luego, para que Él nos salve del pecado, 1 de Juan 1:7. Varias condiciones pone. Primero, reconocer que somos pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, estamos perdidos. Segundo, confesar nuestros pecados. Y usted lo va a escuchar de la Biblia. Juan Carlos. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se da cuenta? Cristo nos va a limpiar de todo pecado. Hasta ahí estamos de acuerdo los dos. El problema es de aquí en adelante. Juan Carlos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si Jesucristo viene a salvarnos del pecado y yo digo que no tengo pecado, pues entonces Cristo no es mi Salvador. Porque Él me va a salvar del pecado. Pero si yo reconozco que soy un pecador, el primer paso es reconocer que soy. Ahora, ¿y cuál es el segundo paso? Escúchelo. Con la lupa prendida para que la vea bien. Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué? Escúchelo otra vez. Si confesamos nuestros pecados. ¿Confesar los pecados? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar. Si los confesamos. Si no los confesamos. Pero tengo que confesarlo directamente con Dios. Entonces Santiago, capítulo 5, versículo 14 en adelante, dice, mentiras. No tengo que confesarlo directamente con Dios, tiene que ser con un hombre. Y además tiene que ser un anciano presbítero de la iglesia. ¿Sí? Un presbítero de la iglesia, acérquese para acá usted aquí al lado de él para que usted se dé cuenta de lo que le está leyendo. Un presbítero de la iglesia, donde yo tengo que confesar los pecados. Van a leer primero donde dice que tengo que confesar los pecados. Y después les voy a mostrar que tiene que ser con los presbíteros de la iglesia, para que los pecados sean perdonados. A ver, Santiago capítulo 5, versículo, vamos a leer el 16. ¿Qué dice el 16 antes? Confesar. Vamos a ver si confieso los pecados directamente con Dios o con otro hombre. Va. Confesaos vuestras ofensas. Confesaos vuestras ofensas, vuestros pecados. Unos a otros. ¿Con Dios o con un hombre? Con otro hombre. Unos con otros. Pero no está hablando de los pecados. ¿No está hablando de los pecados? Vamos para atrás a ver de qué está hablando. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿A quién tiene que llamar? Llame a los ancianos de la iglesia. Ya va, no a cualquier persona.
llame a los ancianos de la iglesia. ¿Eso es Dios o hombres? Hombre. Llame a los ancianos de la iglesia. Y oren por él. Y oren por él. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y escucha lo que viene. Esto es lo que me interesa. Los ancianos van a orar por él. Sanará al enfermo. Y escucha lo que viene. Y el Señor lo levantará. Ahí viene, escuche. Y si hubiera cometido pecados, le será perdonado. O sea que un anciano de la iglesia tiene la autoridad por parte de Dios de perdonar los pecados. Y no está hablando de las ofensas, simplemente que si yo ofendí a este hermano, no. Está hablando del perdón de los pecados. Y dice que le será perdonado los pecados si ha cometido un pecado. ¿Y quién es el que está haciendo la oración por él? El anciano de la iglesia. ¿Y por qué va a perdonarle los pecados? ¿Por qué? Porque Jesús le dio el poder. ¿Dónde le dio el poder? San Juan capítulo 20, versículo 23. Le dio el poder de perdonar los pecados a los ancianos de la iglesia, que son presbíteros, que son sacerdotes, que son los ministros, que son los embajadores, lo que usted lo quiera llamar. San Juan 20, 23. Escúchenlo. A quienes remitieren los pecados. A quienes remitieres. ¿Sabe qué significa remitieres? A quienes perdonen los pecados. Remitir significa perdonar. Si quieres buscar en un diccionario, ¿qué significa remitir? A quienes perdonen los pecados, les son remitidos. Les son perdonados. Sigan. Y a quienes se los retuvieres. Y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Les son retenidos. Pero entonces quiere decir que el hombre tiene esa autoridad de perdonar los pecados, de reconciliar al hombre con Dios. Sí, ¿dónde lo dice? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. El perdón de los pecados es de Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados por medio de su Hijo Jesucristo. Pero su Hijo Jesucristo ha querido, y dice San Pablo a los Corintios, darnos a nosotros los hombres, los ministros de Cristo, el poder de perdonar los pecados, el que es el ministerio, trabajo, encargo de la reconciliación. Escúchenlo. Y todo esto proviene de Dios. No es invento de los curas, proviene de Dios. ¿Qué proviene de Dios? Quien nos reconcilió. La reconciliación, el perdón de los pecados es de Dios. Y eso proviene de Dios, el perdón de los pecados proviene de Dios. Que nos perdonó, nos reconcilió consigo mismo. Con Él mismo, los pecados, las ofensas que le hemos dado. ¿Por medio de quién? Por Cristo. Listo, hasta ahí los evangélicos y los católicos estamos de acuerdo. Dios es el que perdona por medio de Jesucristo. Pero no ha terminado, continúa. Escuchen lo que viene. Y nos dio a los hombres sacerdotes, otra vez. Y nos dio a los hombres. Nos dio. ¿Qué nos dio a los sacerdotes? Óiganlo. El ministerio de la reconciliación. Si es verdad que Dios perdona por medio de Jesucristo, pero que a nosotros los hombres nos dio el ministerio, el trabajo, el encargo de la... Y si no saben qué es la reconciliación, siga para que vean qué es reconciliar, que es perdonar los pecados y no tomar en cuenta los pecados. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso reconciliar consigo al mundo? Ahí viene. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso se llama reconciliación. No tomando en cuenta a los hombres sus. Entonces Dios ha dado a los hombres el poder de perdonar. Y cuando Dios dio ese poder a los hombres, la gente alabó a Dios. Está escrito en Mateo capítulo 9, versículo 8, que cuando la gente se dio cuenta que en la tierra había poder para perdonar pecados y que Dios le había dado ese poder, no a un hombre, sino a los hombres, que significa plural, a los sacerdotes que Cristo mandó, la gente explotó en alabanza a Dios que le había dado ese poder a los hombres. Escúchenlo. 9, 8 de Mateo. Y la gente, al verlo, un momentito que estaba buscando para que la lea. Un poquito para acá para que haga eso, para que usted vaya leyendo, que no está leyendo mentiras. A ver, otra vez. Y la gente, al verlo, ¿qué sería lo que vio? No sabemos.
al verlo, se maravilló. Tuvo que ser algo bonito, fantástico. Se maravilló y glorificó a Dios. Y le dio gloria a Dios. Repiten profundo. ¿Por qué? Vamos a ver. Que había dado tal potestad a los hombres. ¿A quién? Que había dado tal potestad a los hombres. Potestad significa poder, autoridad a los. Pero ¿cuál será la autoridad? ¿Cuál será la potestad? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué poder? Porque ya sabemos que Dios le dio ese poder a los hombres y la gente alabó a Dios y se maravilló. ¿Pero de cuál poder estamos hablando? Del poder de perdonar pecados, que la gente no sabía y que Jesús dijo, sepan, versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal de vuestros corazones? ¿En vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Aquí viene lo que tenemos que saber, sepan. Para que sepan lo que los protestantes todavía no saben, porque no le han enseñado. Para que sepan que el Hijo del Hombre, aquí habla en singular, más adelante habla en plural, que el Hijo del Hombre tiene potestad. Subrayen la palabra potestad. Potestad, poder. Subrayenlo porque la gente le dio gloria a Dios porque le dio potestad. Ajá. Otra vez la palabra potestad. Sepa es que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. ¿Para qué? Para perdonar pecados. Para perdonar pecados. Versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. El de perdonar pecados en la tierra, sí, los hombres tienen poder para perdonar pecados. Y mire como cuando Juan vino, la gente iba a confesarse con Juan. Marcos capítulo 1, versículo 4 en adelante. La gente no se confesaba directamente con Dios, se confesaban con Juan. Juan no era Dios, era un hombre. Marcos capítulo 1, versículo 4 en adelante. La gente se confesaba con Juan para el perdón de los pecados, que no está en la Biblia, y lo estoy leyendo la Biblia de él. Bautizaba Juan en el desierto. En el desierto. Juan, no Dios, Juan. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Listo. Ahora escuchen lo que viene. Para perdón de pecados. ¿Para qué? Para perdonar pecados. Dios perdonaba los pecados por medio de Juan. Ahora, ¿qué hacía la gente para que Dios le perdonara? Y salía a toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y era bautizado por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Escucharon? Confesando sus pecados. ¿Con Juan o con Dios? Con Juan. ¿Y le perdonaban los pecados o no? Sí. Por eso nosotros en la iglesia lo enseñamos, porque está en la Biblia. Solamente que, claro, los hermanos separados dicen, en la Biblia no hay poder para perdonar pecados de los hombres. Ni usted, ni ningún hermano me puede decir, mire, aquí dice, no se confiesen con un hombre, ningún hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Eso no existe en la Biblia. Pero sí existe que la gente se confesaba con Juan, que Juan le perdonaba los pecados bautizándolo. También dice que tenían que buscar a los ancianos de la iglesia para que le perdonaran los pecados, y la gente tenía que confesarse uno con otro. También dice Jesús que tienen que confesar los pecados y reconocer que son pecadores. Le dio poder para perdonar pecados, y Pablo dice, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Yo simplemente le doy la cita para que usted la lea, para que usted lo piense. Ciertamente a usted le han dicho otra cosa y usted tiene que decidir a quién creerle. Yo prefiero creerle a la palabra de Dios porque yo soy creyente, y le invito de corazón a que le crea la palabra de Dios. Usted con tiempito agarra las citas, la lee y verá que en ninguna parte de la Biblia está lo que enseñan los protestantes. La Biblia prohíbe confesar los pecados con otro hombre, muéstremelo. La Biblia dice no debemos confesar los pecados uno con otro, muéstremelo. La Biblia dice que tengo que confesar los pecados solamente con Dios, muéstremelo. Eso no existe. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y bueno, espero que les haya gustado, y si es así no te olvides de comentar, de dejar tu me gusta, de suscribirte a nuestro canal y de compartirlo con tus familiares y amigos. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.